Mi querido compadre, mi estimado amigo, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Carlos, yo soy el compadre amigo. Y el tema de hoy es al mismo tiempo algo... La palabra es complicado, no difícil. ¿Por qué? Pues porque tiene muchas partes que hay que explicar y por eso, al abordar este tema, vamos a tomar varios videos. ¿Cuál es el tema? ¿Qué hacer cuando encuentro algo en mi pareja que no me gusta? Vamos a dividir este tema en 4 videos. En esta primera parte vamos a explicar de qué está hecha una persona. Es decir, todas las personas somos un conjunto de hábitos y maneras de pensar, maneras de hacer las cosas, etcétera, etcétera. Es evidente que si nosotros somos ese conjunto, pues si no nos gusta algo, no es como si fuéramos una pieza de Lego que la podemos quitar y no, pues este color no me gusta y voy a tomar este otro y este sí me gusta. No, no se puede hacer eso. Porque además hay otro detalle muy importante. Si nosotros somos ese conjunto de maneras de ser y maneras de pensar, si nos cambian algo, ya no somos nosotros. Se puede tener esa visión de la persona ideal. Es que mi esposo es una maravilla, pero ay, es que deja la ropa tirada de todo el cuarto. Pero si no tuviera eso, no, sería genial. Pues no, no se puede. El esposo genial es así, con todo y que tira la ropa en el piso. O típico de nosotros hombres, ay, es que mi esposa, ¿no? Genial, pero ay, es que tiene pancita. Pues no, o sea, tu esposa ideal no existe. Quien existe es tu esposa, la que está ahí a un lado, con todo y lo que tenga, ¿sí? Entonces, como primer punto, somos ese conjunto y nuestro pasado nos seguirá para siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ese conjunto de hábitos y ese conjunto de maneras de pensar es gracias a nuestro pasado. Nuestro pasado nos forjó así. Nosotros somos lo que es la consecuencia de nuestro pasado. Por eso es tan difícil que una persona cambie, porque tiene que cambiar no un hábito que vemos cuando apenas acabamos de conocer a la persona y nos gusta y queremos salir o queremos una relación. Hay que cambiar el pasado de esa persona para poder cambiar el presente de la persona. Suena un poco extraño, pero ahorita lo voy a explicar para que vean que no es tan extraño, sino todo lo contrario. Es más bien una herramienta que prácticamente nadie usa y que es la mejor herramienta que podemos tener. Bien, ya lo hemos dicho en los videos anteriores. Es muy difícil cambiar a otra persona. Es más fácil cambiarnos a nosotros mismos. Y una persona cambia solamente si se encuentra en una encrucijada de vida bastante fuerte. Y es porque la persona decide cambiar. Y desgraciadamente, a lo mejor y aquí me voy a ganar muchos enemigos, la frase de es que con mi amor lo voy a cambiar, no existe. Eso no se da, eso no tiene ningún fundamento. ¿Por qué? Porque no importa cuánto amor reciba esa persona, si la raíz de esa actitud no es corregida o cambiada,
La persona no va a cambiar independientemente de la cantidad de amor que reciba. Por eso es por lo que esa frase de yo lo voy a cambiar con mi amor es muy bonita, pero es muy fantasiosa. Que se logra dar en ciertas circunstancias y en ciertas personas, sí, claro que sí. No estoy diciendo que en ninguna parte del mundo no se dé, no. Pero son más las veces que no a las veces que sí. Ahora, ¿cómo ayudar a cambiar a alguien? Lo primero que hay que hacer es conocer a la persona. Pero no desde el punto de vista, ya conozco que haces esto, sino desde el punto de vista, ¿cuál es tu pasado? O sea, vamos a poner un ejemplo de una persona que es muy cerrada, que es insegura y que le cuesta trabajo confiar en la gente. Evidentemente, cuando llega a una relación, pues una relación necesita una relación de confianza. Si no hay confianza en una relación, la relación está en la frontera entre el fracaso y el seguir adelante. Se necesita confianza, pero esta persona naturalmente no puede confiar. Uno podría decir, no, pues es que tiene un problema y que se vaya al psicólogo y que arregle su problema. No. Digo, probablemente sí necesite ayuda de un psicólogo. Pero esto es lo que podemos hacer. Vamos a indagar en su pasado. ¿Por qué esa persona no confía? Porque quizá, voy a poner un ejemplo bastante al punto, quizá esa persona fue atacada en su periodo de niñez y juventud por confiar en la gente. La gente se aprovechó de esa persona. Por tanto, esa persona no confía en la gente. Ahí está la raíz. Entonces, si nosotros le decimos a esta persona, tú confía en mí, le va a costar mucho trabajo confiar. Pero conociendo el pasado de la persona, le dicen, oye, yo sé que fuiste herido cuando abriste tu confianza a estas personas equivocadas. Puedes confiar en mí. No es necesario que confíes ahorita. Yo te voy a abrir mi confianza y tú, si quieres, la puedes tomar poco a poco. Y así, poco a poco, esta persona va cambiando. Porque no atacamos el problema, sino más bien la raíz del problema. Ahí están los cambios verdaderos en las personas. Por eso, hace un momento dije que la respuesta estaba en el pasado de la persona, no en el presente. Ahora ya tiene sentido, ¿verdad? Bien. Ahora, es muy importante que para poder hacer un cambio en esta persona desde el punto de vista de su pasado, empecemos por nosotros. Una vez más, empecemos por nosotros. Necesitamos conocer a la persona y conocer su defecto desde el punto de vista de su pasado. Del pasado de esa persona, no del mío. Bien importante esto, compadre. Desde el punto de vista de la persona, no de mi punto de vista. Porque es su pasado, no el mío. El que vamos a ver. Segundo punto, y bien importante, aceptar su pasado, no querer juzgarlo. Ojo con eso, compadre. Los juicios hacen pedazos las relaciones. Si yo llego y la persona tiene el valor, el coraje, el valor de abrir su pasado a mí y yo lo juzgo, se acabó. Puede que en el futuro me vuelva a abrir otras cosas. Pero a partir de ese momento, esta persona no confía en mí. Porque la cosa más íntima que tiene esta persona, que es su intimidad dentro de su corazón, yo la hice pedazos con un juicio.
porque vi su pasado desde mi punto de vista y no desde su punto de vista. Por tanto, la aceptación de su pasado y la aceptación de su defecto es muy importante. Si no tenemos primero conocimiento y segundo aceptación, no podemos pasar a la tercera parte, que es ayudar a la persona a superar lo que llamarían los psicólogos y psiquiatras esta frustración emocional. Ah, caray, frustración emocional. Ya lo habíamos escuchado en los videos anteriores, ¿verdad? Sí, todas las frustraciones emocionales de nosotros adultos se generan en nuestro pasado. Por eso, la gran magia de una relación. Ya lo veremos en los videos siguientes. Finalmente, compadre, cuando nosotros encontramos un defecto en una persona, hay varias clasificaciones de defectos. Un defecto esencial para la relación y un defecto no esencial para la relación. Cuidado con confundir los defectos no esenciales con los defectos esenciales para la relación. De esto hablaremos en el próximo video. Este es el puente que va a conectar este primer video del conjunto de hábitos y pensamientos que hacen a la persona con las actitudes o características esenciales o no esenciales para una relación. No se les olvide suscribirse al canal, me apoyan muchísimo con su suscripción. Y no se les olvide también regalarme un like y compartan si les gustó el canal y activen la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Saludos, mi amigo. Saludos, compadre.